Bueno, buenos días, mi nombre es Andrés Alzate, él es mi compañero Diego Fernando Urrea y el día de hoy les vamos a hablar acerca de esta transición que ha existido entre el movimiento protestantista, el capitalismo y esta finalización con el tema de globalización. Bueno, en una primera instancia es importante entender que en el cristianismo protestantista existió un cambio muy abrupto con respecto a lo que era el cristianismo católico, debido a que en el catolicismo solía considerarse que el trabajo era una actividad de cierta manera indigna. En cambio, el modelo protestantista realizó una evolución del mismo, evaluándolo más como un tema de un llamado, de una vocación. Cuando recibías este llamado debías de escucharlo y a final de cuentas lo que logró este cambio en el pensamiento es acercarnos más a lo que hoy en día es el capitalismo actual. ¿Por qué? Porque al ellos sentirse llamados dentro del tema de su vocación, veían que sus actividades o sus labores traían consigo un premio, ese capital, ese salario. Y después de esto, ya con este capital, lo que ellos podían obtener directamente era el inicio de lo que hoy en día conocemos como la empresa, como la industria. En general es un cambio muy grande con respecto a lo que era el catolicismo, debido a que ellos no veían tanto este pensamiento ligado con lo material, sino que lo ligaban más desde un sentido, desde un contexto más teológico. Por lo tanto, el catolicismo se está enfocando directamente en el estudio del espíritu, de lo teológico, y no estaban viendo tanto el capital como un llamado a la salvación. Esta es otra de las diferencias importantes con respecto al protestantismo. Se habla acerca de que cuando tú escuchas este llamado de la vocación y de la divinidad, también estás acercándote más a tu salvación. Ellos, de hecho, hablaban acerca de que uno de los pecados más grandes que podían existir era la pérdida del tiempo. Mejor dicho, si tienes alguna habilidad y esta habilidad puede servir para construir capital, es obligatorio dentro de su doctrina poder hacerlo, obtener dicho capital, acumular esta riqueza y además de ello tenerlo para un propósito, para una finalidad, para un ideal. Entonces, además de esto, también se habla de después de esta ligadura que existe entre el protestantismo y el calvinismo. Sin embargo, pienso desde lo personal que el calvinismo tenía unos ideales un poco más rigurosos, un poco más fuertes y que tal vez se han ido desarrollando un poco mejor para que al día de hoy lleguemos a lo que es el capitalismo actual, para que de verdad liguemos las empresas con no solamente la acumulación del material y ser ostentoso. De hecho, también se habla en el protestantismo de que no se debe de presumir la riqueza. Al contrario, se debe de ser más humilde en este sentido. Se acumula, se desarrolla, se instaura, se crea empresa, tal vez es un desarrollo más actual, es un contexto más actual, pero también está ligado directamente a la creación de empresas y se lleva a esto con respecto a tu vocación. Entonces, bueno, en general, esto es lo que se habla directamente desde la parte de Max Weber. Ya sabemos que está ligado la ética, la religión, el capital y el sistema actual. Si no fuera por la religión y por cómo tenía este desarrollo en aquellas épocas, tendríamos un contexto muy diferente desde la parte socioeconómica en el que vivimos hoy. Sabemos que estamos en un mundo capitalista y que estos ideales capitalistas son muy importantes para el desarrollo personal que está intrínseco en cada una de las personas. Y bueno, ahora voy a dar continuidad a mi compañero Diego para complementar un poco más acerca de este tema y cómo se relaciona directamente con la globalización. Bueno, muchísimas gracias Andrés por tu intervención. Aprovecho pues para saludar tanto al profesor como a los compañeros que de pronto estén interesados en visualizar esto. Y sí, de pronto continuando un poco con lo que venía hablando Andrés, desde esa perspectiva del cristianismo protestante acerca de cómo es esa función del capitalismo, de cómo pasa a no a ser solamente como parte de lo que es el día a día de las personas, sino también desde el punto de vista religioso, cómo puede afectar pues a la convivencia de las personas y al comportamiento y a su comportamiento frente a lo que es el dinero y el trabajo. También hay una perspectiva muy interesante que es la que de pronto nos Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, ¿cierto? Digamos que
dentro de lo que es el contenido de la parte inicial de este libro, hay un punto central sobre el cual, digamos, se puede plantear el debate y es bastante interesante el concepto, y es el siguiente. Eh, la división del trabajo. ¿Por qué se permite o por qué es tan posible que hoy en día, digamos, se produzcan tantas cosas en masas y que se haga de todo y podamos tener de todo y todo el mundo tenga como acceso a tantas cosas? Es que la división del trabajo es clave para esto. ¿Por qué? Porque, digamos, a la hora de, bueno, de pronto ya no hoy en día, ¿cierto? Porque ya se produce con máquinas, pero de pronto en lo que era en el pasado, en las décadas anteriores de cómo era producir, por ejemplo, un automóvil, ¿cierto? Una persona se encargaba de ensamblar ciertas piezas, otra de pintar el automóvil, otra de agregar los accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto permitía que en un solo día muchas personas podían realizar muchos automóviles. En cambio, si una sola persona pudiese como realizar esta misma tarea, pues se tomaría semanas solamente para fabricar una unidad. Entonces, digamos que esto es lo que ha permitido ese desarrollo brutal, tanto en empresas como en lo que es el acceso a bienes y servicios por parte de las personas, ¿cierto? Y es que nos unimos para dar cabida a un solo producto, a un solo servicio, y esto pues nos permite pues masificar las cosas. Pero digamos, también plantea una perspectiva interesante, es que digamos, no sé, un panadero, un carnicero, ¿cierto? Que es un ejemplo explícito de esta lectura, no te va a vender carne o pan porque sí, sino que es un beneficio lo que se busca, digamos que es el intercambio entre bienes o servicios lo que mueve al mundo y lo que desde ese punto de vista ha ayudado como a masificar a lo largo del tiempo este tipo de actividades y a consolidar lo que es el capitalismo. Digamos, o lo vemos muy claro de cómo funcionaba, digamos, el mundo en la antigua Unión Soviética y cómo funciona ahora en la nueva Rusia, ¿cierto? Es que, digamos, las personas ahora, gracias a esa masificación de las cosas, gracias a abrirse al mundo, gracias a poder intercambiar, no solo con ellos mismos en sus regiones, sino con el resto del mundo, pues ya pueden tener acceso a muchos bienes y servicios que antes no tenían, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, los eran unos jeans vaqueros o una radio o una televisión, que de pronto antes era algo más difícil de acceder dentro de los propios bienes o servicios que podía proveer el propio Estado, ¿cierto? Digamos que ya ahora tenían esa posibilidad de intercambiar. Entonces, digamos que, bueno, esto es un poco una cita textual de un libro, pero es, ayuda a un poco a entender el concepto. Y ya respecto a lo que se veía en esta reseña sobre globalización que se realiza o que está dentro del contenido de la unidad, hay algo muy interesante y es que si bien es cierto que la globalización y en parte pues a efectos del capitalismo ha ayudado muchísimo a que las personas tengan un libertinaje mucho más amplio, puedan acceder a muchas más cosas, puedan visitar muchos más lugares, puedan conocer muchas más culturas. Digamos que esto tiene una parte negativa y que es interesante de aclarar y que es algo que se ve mucho hoy en día, y es que la cultura se está homogeneizando, ¿cierto? Ya no vemos tantas diferencias marcadas o digamos ya todo el mundo conoce lo mismo, hace lo mismo, ve lo mismo, porque digamos se tiene ese acceso a todo y ya no hay como ese resquicio para conservar la cultura propia. Y digamos algo que se ve mucho hoy en día en Europa con el tema de la migración, eh, con el tema del el manejo político que se le da a la cultura del propio Estado, sino que ya es como mucho más abierto al mundo, mucho más de transar con otras culturas, pero no de sostener la propia. Entonces, digamos que eso es un aspecto que puede resultar negativo de lo que es la globalización, de que puedes como perder ese sentido de pertenencia por tu lugar, por tus costumbres, por tus culturas, porque ya estás como muy influenciado por cosas que son externas y que muchas veces no tienen una identidad. Entonces, son puntos que son muy interesantes de abordar, muy interesantes de conversar, pero creo que ya no estamos pasando un poco el tiempo, entonces no, queda como agradecer el espacio, el tiempo que se dedicaron pues a ver este video, y espero pues les haya servido de utilidad y haya sido pues como una reseña interesante del contenido de esta unidad. Que Les estén muy bien. agradezco mucho por el espacio y los quiero dar una reflexión de este movimiento protestantista, y es que hay que comprender que la acumulación de capital es un medio para un fin, no simplemente un medio, sino que se debe lograr ese fin. Muchas gracias a todos.